Esto es una montaña de muchas aventuras, de una niña de 22 años queriendo comerse el mundo dentro de Venezuela, que la cosa iba empeorando. En menos de 7 meses, que yo todavía no tenía mi DNI, todavía no podía hacer facturación, tenía como 20 clientes. Cuando yo hablo con muchos emprendedores, hablo con gente que tienen sueños, que quieren hacer cosas y lo ven tan complejo, lo ven tan difícil y lo primero que quieren hacer es ponerse, ser ocupados y lo que tú estás diciendo es ponte en modo creador, no seas tan ocupado. Haz, logra, visita, sal. Hagas lo que hagas, tú no te vas a rendir. Tú le vas a hacer frente a las cosas y las cosas se te van a poner enfrente a ti. Simplemente lo que tienes es que tomarlas, tener coraje y decir esto que yo le digo mucho. No sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Listo. No lo tengo todo claro, no tengo la idea millonaria, pero lo estoy haciendo. Estoy aquí, lo estoy haciendo. Eso es suficiente. Hay personas que huyen de las crisis y hay otras que se transforman por ellas. Rosa Ángel Villanueva es arquitecta, pero su diseño no fue un edificio, fue cómo rediseñó su vida y en su biografía dice que activa tu modo creador. Y lo dice en serio. Viene de Venezuela, que es un país marcado por incertidumbre, pero no esperó que las condiciones mejoren. Esperó que empezó con lo que tenía, donde estaba, y desde ahí creó algo que está cruzando fronteras. Rosa Ángel, gracias por estar aquí y Gracias a ti. empecemos por ahí. Empecemos a entender cómo se activa realmente el modo creador. Yo considero que el modo creador se activa cuando le haces frente a lo que se te pone enfrente. Por ejemplo, algo de lo que estabas diciendo de este tema de las crisis. Cuando yo comencé fue por la crisis de Venezuela, literalmente. Venezuela entró en el 2014 en una crisis bastante complicada y yo en ese momento estaba en la carrera de arquitectura. Y bueno, para nadie es un secreto que la carrera de arquitectura es un poco costosa y yo estudiaba en una universidad privada, tengo dos hermanos que también están en colegios privados. Padres no son personas que tienen un montón de dinero, pero sí son personas que saben aprovechar las oportunidades. Entonces es como que somos una familia muy unida, mis padres hacen absolutamente todo hasta hoy en día por darnos lo mejor, pero en ese momento la crisis estaba arropando a todas las personas que tuviesen en Venezuela, fuese una persona que estaba muy bien económicamente o fuese una persona que no estaba bien, era fuerte. Y en ese momento yo hasta ese punto no había trabajado porque, repito, mi papá era como enfócate en los estudios, arquitectura es una carrera bastante exigente, pero ¿cómo yo hacía para ver a esa persona que tanto amo, esforzándose tanto, sacando de donde no tenía, viendo la situación y yo no hacer nada? Y en ese momento que hay tanta crisis y que muchas personas le da miedo emprender en ese instante, para mí era la única forma, literalmente. Y dije, ¿qué puedo hacer? No puedo trabajar de arquitecto, todavía estoy en la carrera. ¿Qué puedo hacer en un punto donde todo está tan crítico? Mis padres han sido emprendedores siempre y han sostenido una familia y eso a mí me ha demostrado que si tú quieres con los recursos que tengas, puedes. Y yo creo que de ahí va partiendo lo de estar en modo creador. Creo que estar en modo creador va de que conectes con algo, te inspires y no solamente te tiene que inspirar de cosas muy positivas, te puedes inspirar de una situación bastante crítica, te puedes inspirar de lo que tengas enfrente y busques responder frente a ello. Muchas veces las personas esperan a cuando tenga mis finanzas bien, cuando tenga más conocimiento, cuando esté más formado, cuando tenga, y hablan muy del futuro, y resulta que la vida sucede en el presente, sucede en este momento. Y en este momento, ¿qué es lo que tienes alrededor? Y con lo que tienes alrededor, hazlo. Y yo lo que tenía alrededor es que yo era muy caprichosa cuando estaba pequeña, le pedía muchísima ropa a mi papá y a mi mamá, y tenía alrededor un closet lleno de ropa. Y es como, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con toda esta ropa que no la usaba por completo? Y dije, bueno, esta ropa está como nueva, está usada, pero está como nueva. Voy a hacer un garage. Listo. ¿Y cómo hago el garage? Y dije, voy a hacer un garage digital en Instagram. Te estoy hablando de hace 10 años que Instagram no era para nada como es ahora. No habían videos, no habían todos estos formatos que existen ahora. No existía TikTok. Nada. Instagram con el feed para subir fotos, más como personal y listo. Y yo dije, nada, yo voy a subir en Instagram, me voy a hacer una marca. La arquitectura me ayudó mucho en toda la parte conceptual, en toda la parte de diseño, en toda la parte como que, ok,
Arquitectura también es de que tú estás haciendo eso para otra persona y tiene que ser funcional y también se tiene que sentir bien para esa persona para la cual estás diseñando. Es muy de no ponerte tú de primero, tú tienes tu estilo, pero no ponerte de primero, sino ponerte primero al que le estás haciendo eso. Y creo que eso, llevándolo a las marcas, me ha ayudado muchísimo. Poner de primero a la persona y no dar, sino servir. Es diferente cuando uno quiere dar lo que uno tiene, uno está muy emocionado por eso, a cuando una persona necesita y tú le puedes servir. Y bueno, empecé a tomarle fotos a los outfits y le tomaba así como varias prendas para que se vendieran varias prendas de un solo outfit. Y lo empecé a hacer en Instagram en ese momento que era 2014, 2015. Lo empecé a hacer y empezó a seguirme muchas personas y de repente estaba vendiendo todo el país, de repente ya yo no tenía mi ropa. O sea, mi ropa se me había terminado. Ya era como, ¿y ahora qué hago? Y empecé a convencer a mis amigas. Mira, sabes que yo tengo una plataforma y eso que tú tienes, o sea, eso lo puedes vender y te puedes comprar algo nuevo. Tú te llevas el 70% porque es tu ropa y yo me quedo con el 30%. Y de repente ya mis amigas la había dejado sin ropa, ya se había acabado la ropa. Y en ese momento que digo, compro ropa nueva, como te digo, poniéndome enfrente de lo que se me presentaba. Yo creo que cuando uno se le presenta algo porque uno está preparado. ¿Sabes qué? Siempre las cosas están a tu alrededor, siempre las respuestas están, las oportunidades están, todo está, pero no lo ves. Yo creo que cuando por fin logras verlo, simplemente tienes que ponértele enfrente, o sea, literal, y eso ha sido como parte de mi filosofía. Y bueno, en fin, me comienza a ir tan excelente haciendo social media, ¿sabes? De una manera que fue como muy natural, comprando ropa para vender, que llega una persona que era una chica y todavía tengo contacto con ella, que era odontólogo, pero también era fitness y así, y lo que buscamos fue cómo integrar eso para dar tu mensaje, porque al final es como que esas partes que tienen esos diferentes intereses no es como elegir entre uno o otro, sino cuál es la perspectiva que tienes frente a eso, porque al final es la misma persona. Me empiezo, y nada, comienzo con ella y me comienza a pagar por hacerla crecer en Instagram. Hace 10 años. O sea, para mí te podrás imaginar que era un flash y yo decía, ¿cómo me le pongo enfrente a esto? Me empecé a formar en gerencia en marketing digital. Imagínate, todavía no había terminado la carrera de arquitectura y comienzo gerencia en marketing digital y de repente digo, ok, le puedo enviar esta propuesta a otras personas. Te lo juro que todo ha sido así. Agarro y le comienzo a llegar por Instagram. Hey, sabes que yo puedo hacer esto por ti. O sea, así por mensaje privado que hoy en día le dicen setting a eso. Pero en ese momento simplemente era lógica. O sea, como yo llego a las personas para no solamente limitar a mi ciudad. Y de repente estaba construyendo una agencia de marketing sin darme cuenta. Porque claro, me decían, tienes un diseñador, tienes esto, tienes lo otro. Y fue cuestión de creerme capaz, de que lanzarme a intentarlo, contratar a mis propios amigos de la universidad, como, hey, tú tienes talento para ser diseñador, o será que hacemos esto y así, empezar en prueba y error, pero eso es lo que ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado mucho la forma en la que hago las cosas. Han pasado muchas cosas. Te estoy hablando de que esto comenzó hace 10 años. Pero ahí fue que inició una filosofía de la vida te presenta las cosas o a veces uno pide algo, pero uno tiene que armar el camino. Cuando uno cree en algo, sea en Dios, en la fuente, en el universo, en lo que sea, uno pide muchas cosas de que yo quiero o esto o lo otro, pero uno tiene que construir el camino para que eso pueda llegar a ti. Y ese camino se construye simplemente recordando que eres un ser creador, que tienes la capacidad de imaginar, de sentir, de elegir y de poder poner eso en acción, en la materia, salga como salga, pero lo creaste. Y ya que lo creas, estás abriendo el camino para que otras cosas comiencen a suceder y tú ponerte enfrente de eso. Ahí, así comenzó todo. Es una increíble historia. Me encanta cómo de una crisis, de un momento tan difícil, nació ese ser creador, ser creativo, encontrar algo y que las cosas se hayan dado tan rápido y que después dijiste, bueno, ahora voy a vender más y voy a hacer con mis amigas. O sea, es una increíble historia de en momentos difíciles también existen líneas de vida, también existen formas de salir adelante. Y no solo saliste adelante, pero pagaste tu propia carrera o ayudaste a pagar tu carrera, que eso es enorme, eso es de mucho valor. ¿Qué pasó después? Tú Ok. decidiste, ¿qué pasó después? Cuéntalo. Ajá, escucha porque esto es
Todo es una montaña de muchas aventuras, de una niña de 22 años queriendo comerse el mundo dentro de Venezuela, que la cosa iba empeorando. O sea, no todo es color de rosa. En la universidad empezaron a robar. Cuando llegó el 2017, no voy a entrar en tema, pero cualquiera puede investigar. Del 2017, yo solamente te voy a hablar de un punto para que tú entiendas cómo podía estar el país en el 2017. Imagínate que tú tienes $1.000. Vamos a imaginarnos $1.000. Pero no hay efectivo, no hay para pasar la tarjeta y hay problemas para transferir el dinero. O sea, tú puedes tener dinero, pero está súper complicado. Entonces, se necesitaba tener efectivo para hacer un montón de cosas. Como había escasez de efectivo, entonces suponte que tú querías $1.000, te lo vendían a $3.000. O sea, te vendían el dinero por más dinero. Entonces tú pagabas $3.000 y te iban a dar 1.000. O sea, era solamente para que tú te imagines el desastre que podía significar. En ese momento yo ya había agarrado varios clientes, me había dado cuenta de que yo tenía que crecer como marca personal. En ese momento no tenía claro qué quería hacer como marca personal. Yo simplemente dije, ¿qué puedo hacer en este momento? Tenía una amiga que tenía una cámara y le dije, hazme sesiones de fotos y que yo me vea con buenas sesiones de fotos de que algo hago, algo hago y algo estoy haciendo bien. Y literalmente eso fue lo que hice. Y empecé a hacer crecer, me empezaron a llegar seguidores, pero mi intención de que me llegaran seguidores es que cuando yo les escribiera a las personas por Instagram, tuviesen más confianza porque sabes que antes era mucho un tema de cuántos seguidores tienes para ver si te presto atención o no. Llega este 2017, de verdad que estaba siendo inviable vivir. Eh, muy, 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 muy fuerte la situación. Se estaba yendo demasiadas personas y yo digo, ok, yo me tengo que ir. O sea, al parecer de mi familia, yo me sentía que era como la más arriesgada de irme a otro país así no conociera a nadie. Y un día que de verdad no soporté más porque estaba viendo cosas muy fuertes pasar y yo soy como sensible, soy muy de amar al otro humano. Me pasa mucho eso. Siento mucho amor por los seres humanos. Y cuando siento que no puedo tener en mis manos el control de poder ayudar al otro y veo que son tantas personas y que mi propia familia está pasando por esto y la familia de mis amistades, es como, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo por esto? Dije, bueno, en 3 meses yo me voy a Argentina. O sea, literal. Porque en Argentina era donde podía sacar los papeles más rápidos. Los argentinos son muy bonitos en recibir a otras nacionalidades. De verdad, se lo agradezco un montón. Es mi segunda casa. Y yo dije, ok, lo normal de los inmigrantes, y esto es algo que hay que entenderlo, es que te vas a otro país pensando que vas a llegar por debajo y que lo único que puedes es limpiar pisos y así, y tienes, o sea, uno es las historias que uno se cuenta. Y en este caso, esa historia es una historia colectiva, una historia que se cuenta y se cuenta, y no es así. Yo me puse no sé si se pronuncia así tu nombre, Sí. Atmac, ok. Yo me puse que esto es muy importante. Cuando uno quiere algo, tú no puedes esperar bueno, cuando tenga el dinero me voy para Argentina. No, no. ¿Qué necesito yo para que eso suceda? Yo busqué departamentos en las mejores zonas, porque yo quería llegar a las mejores zonas y punto, y yo me quería capaz y nadie me iba a sacar eso de la cabeza. Me lo quería sacar de la cabeza, pero yo no lo permití. Y yo busco, ¿cuánto es el departamento? ¿Cuánto es el pasaje? ¿Qué necesito para esto? ¿Cuánto es lo de los papeles? ¿Cuánto? Y para sacar un total comportándome como que ya yo tengo todo, yo tenía cero, yo no tenía nada en ese momento para yo hacer eso. Yo dije, en 3 meses me voy, yo me voy a poner esta semana a planificar todo como si ya yo tuviese el dinero, comportándome a la altura de lo que quiero, y y después, cuando ya yo tenga el camino claro, yo lo voy a conseguir. Entonces, vamos a poner un ejemplo de que necesitaba $3.000, pero no recuerdo exacto. Pero vamos a poner un ejemplo de que eran $3.000. Ok, ¿cómo va a ser esos $3.000? Listo, tengo que agarrar clientes. ¿Cuántos clientes tengo que agarrar? Tiene que ser clientes de afuera porque aquí en Venezuela la gente está, o sea, muriéndose. Tengo que agarrar clientes de afuera. Listo, voy a agarrar clientes de Argentina, voy a agarrar unos de Estados Unidos que me paguen en dólares. O sea, ¿cómo yo hago para llegarle a esos 5.000? A esos 3.000, perdón. Agarro, listo, le llego. Mis padres me apoyaron, mis padres siempre me han apoyado mucho en sacar los papeles y tal, y creer en mí yo me voy sola a Buenos Aires, no conozco a nadie, pero yo lo voy a lograr, papá, mamá, crean en mí. Yo lo voy a lograr y los voy a ayudar a ustedes. Bueno, resulta que el pasaje de avión salía como en $1.200 y el pasaje de irte un pedazo de camino por tierra y luego en Brasil agarrar el avión salía en $500. Y yo decía, Dios mío, porque yo soy así, porque yo soy así, pero es que
tengo que ahorrarme dinero, o sea, yo quiero llegar y no conozco a nadie, tengo que llegar bien. Agarré los clientes que tenía ya, yo les decía, ya yo voy a Buenos Aires y vamos a empezar digital, pero luego me van a conocer en persona y funcionó. Agarré clientes de Estados Unidos, todo funcionó y yo agarré mi ciudad en Venezuela es Valencia y yo me fui desde Valencia hasta la frontera de Venezuela con Brasil en bus y mis padres me acompañaron en bus. Allá me despedí de ellos, que es de los días más tristes que he tenido en mi vida, cuando me despedí de ellos y agarré un bus para irme por la frontera de Brasil y llegar hasta Manaus, que es una de las ciudades que queda más cerca. Con miedo, obviamente, pero yo no iba a dejar de hacerlo por eso. O sea, cero. Llego a Brasil, a Manaus, y cuando estoy a la espera de ir, ya por fin agarrar un avión, ya habían pasado 2 días en bus, no me había bañado, estaba complicada. Y cuando agarro y estoy esperando el avión, empiezo a hablar con una chica, yo soy muy social, empiezo a hablar con ella, y ella me dice, ¿a dónde vas a llegar? Y yo le digo, no, bueno, un hostel, y yo después me voy a poner a buscar departamento, y me dicen, no, siento una vibra en ti, o sea, me caes muy bien, siento que tienes buenos valores, y donde yo, al departamento que vas a llegar, falta una persona. ¿Tú quieres ser esa persona? Y yo le digo, ¿y dónde queda el departamento? Y me dicen, Recoleta. Recoleta es una de las que yo había investigado, que es una de las zonas más preciosas que hay en Buenos Aires. Yo llegué a Buenos Aires y al día siguiente estaba viviendo en ese departamento donde viví por 6 años. O sea, y empecé, o sea, te lo juro, tengo fotos de mi departamento que lo amo. Ya no vivo ahí, en este momento no estoy en Buenos Aires, pero ahí viví por 6 años. Viví un tiempo con ella y luego ya el departamento me quedó a mí y me pude llevar a uno de mis hermanos a Buenos Aires. Y ahí empecé a hacer crecer la agencia que tuve en su momento y busqué un chico que hiciera audiovisual y busqué a otro que hiciera programación web y busqué a otro y yo me agarraba un tren y me iba a las partes de afuera de la ciudad, a las fábricas, a proponer y en menos de 7 meses, que yo todavía no tenía mi DNI, todavía no podía hacer facturación, tenía como, tenía como 20 clientes. Y esos 20 clientes me hacían como $4,000. No sé si estaba cobrando bien o no estaba cobrando bien, pero estaba pasando. Y estaba emigrando de una manera digna, gracias a estar conectada conmigo, con que era capaz, ver las posibilidades. Yo creo que la creatividad viene mucho de conectar. Cuando uno conecta con algo que verdaderamente conectas, uno se inspira. Y sabes, cuando tú te inspiras, tu mente vuela. Cuando tu mente vuela, estás creativo, estás en tu mejor modo. Eso no pasa cuando estás muy productivo, cuando estás muy angustiado, cuando quieres hacer un montón de cosas para tener más. No pasa porque ahí no estás modo creador, ahí estás productivo. Pero cuando estás en ese punto, que estás desde un lugar inspirado, te lo juro que comienzas a ver posibilidades en todas partes y si las ves es porque estás preparado para tomarlas y pasan cosas como que emigras y al día siguiente de haber llegado, estás en un departamento donde habías investigado porque creías que eso era capaz. Es tan curioso como lo cuentas con tanta sencillez y con como que es descomplicada, porque cuando yo hablo con muchos emprendedores, hablo con gente que tienen sueños, que quieren hacer cosas y lo ven tan complejo, lo ven tan difícil y lo primero que quieren hacer es ponerse, ser ocupados y lo que tú estás diciendo es ponte en modo creador, no seas tan ocupado, sé más como haz, logra, visita, sal. Y claro que tu situación y la situación de muchos venezolanos fue esa, de tener que salir sin nada y a ver cómo aterrizas. Y tú dijiste, yo voy a aterrizar con los pies parados y voy a salir adelante. Me encantó la historia y claro, me encanta la forma que lo cuentas porque creo que demuestras que si tú lo hiciste, otros también lo pueden hacer, otros también no se tienen que complicar tanto. Todo el mundo sabe que eso que estabas diciendo de muchas creencias colectivas que compramos como propias, muchas. Y una es eso, como que tengo que hacer mucho para tener mucho. No, no, tengo que hacer bien, tengo que hacer enfocado, tengo que hacer conectado conmigo en primer lugar, porque si yo no estoy haciendo algo que me representa, algo que me hace sentir bien, y el que me haga sentir bien no significa que no va a ser estresante. Todo lo que conlleve un crecimiento o una evolución va a estresar, te va a desafiar, te va a poner en situaciones donde te cuestionas y muchas veces no estás con la mente más positiva del mundo, sino que estás como en lucha contigo mismo.
Entonces, pero tú te quitas piedras del camino y uno tiene que jugar a su equipo, uno tiene que jugar a su favor. Y una de las piedras que te quitas es hacer algo que te represente, sea que lo estás creando propio o que trabajes para un proyecto. Luego te voy a contar de qué va lo que estoy haciendo hoy en día, a lo que llegué, pero es eso, o sea, si estás trabajando para el proyecto de otro, que sea algo a lo que sientas que perteneces, donde hay una cultura interna que tú dices, yo pertenezco a esto. Y mi rol aquí siento que me representa lo que estoy haciendo. Entonces, cuando uno está como desde esa creencia que tienes que estar ocupado y que tienes que estar haciendo mucho y tal, de una vez tu mente se pone en tensión, empiezas a sentir presión y eso lo que quita es claridad porque obviamente estás como demasiado abrumado. De hecho, yo estaba leyendo un libro que se llama Momentos Sagrados. Y el libro, en un momento que un monje estaba como confundido, como aturdido y las cosas no estaban saliendo bien, va y busca a una persona en una cueva. Era no recuerdo cómo se llaman las personas que están como en la cueva, que no salen de la cueva. Bueno, whatever. Fue a buscar a esta persona. Y esta persona, cuando llega, le dice que vayan al lago. Entonces le dice, cuando el lago no está en calma, sino que hay como muchas ondas, no puede reflejar bien el sol. El lago tiene que estar en calma para que refleje al sol. El lago es tu mente, el sol es Dios. Entonces, eso a mí me quedó y no es como para tomarlo tan literal, se puede tomar literal o no, sino para tomar cuando tu mente está en calma, tú te puedes reflejar a ti mismo, porque al final depende de la creencia que tengas, sea Dios, universo, la fuente, la existencia, lo que sea, somos parte de eso, ¿no? Y yo creo que cuando tu mente está en calma, uno ve mucho de lo que uno es capaz, porque al final, cuando uno pone proyectos afuera y pone marcas afuera, va muy desde la perspectiva que tú tienes. Pueden haber muchas marcas de zapatos que como producto es increíble. Otra cosa es lo que comunica cada marca de zapato, de tenis o de cualquiera que sea el producto. El producto como fundamental tiene que ser bueno, tiene que funcionar porque uno tiene que ser honesto con que de verdad estoy sirviendo, ¿no? Al final, las marcas son muy de poner en la sociedad un mensaje que pueda ser masivo. Si tú lo ves en personas que tienen proyectos como súper enormes o las marcas enormes que conocemos, uno no ve de que Nike está hablando que si la tele y la textura y todo esto, no, está hablando tú puedes, tú lo puedes lograr por esto y tal. O sea, va muy por la perspectiva. Cada persona tiene una perspectiva propia que puede poner ahí a través de el mayor interés que tenga. O sea, si su mayor interés es este vaso, ponle perspectiva a esto. Si tu mayor interés es, no sé, lo que sea que tengas a la mano, esto, te gustan los aire acondicionados, ponle perspectiva a esto. Porque hay muchas personas haciendo lo mismo. No hay personas que tengan tu perspectiva única porque no tienen tu historia, no tienen nada de eso. Entonces, cuando tu mente está en calma, puede reflejar eso. ¿Qué pasa? La productividad tú la puedes delegar. Puedes delegar la productividad, se le puedes delegar a esta persona y puedes aprender a delegar, ¿no? Aprender también a no tener el control por completo, sino a confiar porque tú quieres que confíen en ti. Cuando tú delegas, sobre todo hoy en día, que una de las cosas que me parece maravillosa es la inteligencia artificial, que es una de las cosas que profundizo hoy en día, la inteligencia artificial puede ser tu aliada productiva, pero súper productiva. O sea, es impresionante las cosas que puedes hacer, pero cuando recuerdas que tú eres el creador, si no tú le estás preguntando cosas sin sentido, o sea, o con sentido, pero lo que me refiero es que estás preguntando muy desde un lugar vacío, como que creyendo que la IA es más inteligente que tú. Es artificial porque imita a la original. ¿Cuál es la inteligencia original? La tuya. La IA no es que te va a proponer, un día te va a llegar una notificación, mira, yo te propongo que vamos a crear esto. No, eres tú quien da esa dirección. Eres tú quien propone. Si tú estás conectado contigo, con tu perspectiva, lo que tú le puedes dar es oro, porque la IA te regresa lo que tú le das. Si tú no le das nada, sino que simplemente le estás preguntando, en base a datos, te dan una respuesta genérica que esté nice. Pero si tú le estás dando, porque tú estás desde tu lugar creador, que lo eres un ser humano, eres maravilloso, tienes muchísimo potencial simplemente por serlo, aunque no lo hayas creído porque hayas tenido una historia complicada, porque hayas tenido una familia complicada, parejas complicadas o lo que sea, igual eso no te quita que eres un ser humano y tienes mucho potencial para crear simplemente si lo recuerdas y lo reconoces, porque ni siquiera va de aprender a hacerlo, es que recuerdes que lo eres, ¿no? Y en ese momento, si la IA la vemos de ese punto, la IA es nuestra aliada productiva, ¿y quién es el creador?
Ella no se va a poner a imaginar, no se va a poner a sentir, no va a decir como, yo siento que si la gente se va por este lugar, esto sería un golazo porque a mí me ha servido y lo voy a llevar a través del diseño de moda, porque a través de la imagen tal y tal cosa, y yo voy a poner perspectiva. ¿Tú crees que así no se van a hacer relaciones, no se van a hacer vínculos y no se va a hacer comunidad? Pero fallamos mucho en eso. Fallamos mucho en hacerlo muy como, hago mucho, hago esto perfecto, esto va a gustar. Yo creo que eso viene muy desde el miedo, o sea, viene muy desde el miedo a no hacerlo bien y entonces te pones en modo a hacerlo bien y te fijas en otras personas de cómo supuestamente lo hacen bien y te olvidas por completo de qué verdad pueden hacer de ti, qué ideas está esperando a nacer de ti. Entonces, hay muchas cosas que se dicen en la sociedad que son creencias, que compramos muchísimo y creo que es porque no nos cuestionamos como el quién soy, pero no desde un lugar de quiero tener respuesta absoluta, sino desde un lugar de quién he sido y cómo, qué se puede develar en mi historia. Con la inteligencia artificial hoy en día, tú puedes analizar tu historia y puedes develar qué hiciste igual en cada parte, como qué te inspiró o qué no hiciste, y como es muy productiva, puede darte una asomada de dónde está tu propósito. Cuando tú tienes eso, hagas lo que hagas, tú no te vas a rendir. Tú le vas a hacer frente a las cosas y las cosas se te van a poner enfrente a ti. Simplemente lo que tienes es que tomarlas, tener coraje y decir esto que yo le digo mucho. No sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Listo. O sea, no lo tengo todo claro, no tengo la idea millonaria, no tengo la mayor garantía, pero lo estoy haciendo. Estoy aquí, lo estoy haciendo. Eso es suficiente. ¿Dónde, cómo o cuándo lograste tener tanta claridad? Yo creo que yo desde niña, desde que soy así chiquitita, muy chiquitita, desde que tengo 8 años, yo no sé por qué, o sea, yo no tengo ni idea, pero yo me hacía preguntas como, ¿qué es la vida? La vida tiene que ser algo más de esto. O sea, de verdad, a veces trato de recordar como, ¿qué me inspiraba que yo pensara ese tipo de cosas? No sé si es que soy muy observadora. Creo que esa es una de las cosas y creo que eso lo podemos desarrollar todos, ser muy observadores. Nosotros la existencia nos lo tomamos como que, esta es la vida y la vida, Dios mío, es difícil y es ruda y quién, a quién yo le pedí que quería nacer y vivir todo esto, o sea, sabes, es como que a veces renegamos mucho de eso, mucho de la humanidad, porque sí, la humanidad tiene sus cositas, la humanidad es compleja, pero cuando uno se pone a observar, uno ve cosas, que te voy a decir esto que puede ser como muy simple, pero en realidad es profundo. ¿Cómo es posible que el sol pega en una planta y en la planta se genera una clorofila y eso suelta un oxígeno que yo respiro y entonces yo puedo existir? O sea, como eso uno del colegio es como si fuese lo más simple del mundo, no es simple. ¿Cómo así que mi respiración no comienza en mis pulmones, sino que comienza en el sol? ¿Me entiendes? Es como, y cuando uno comienza a ver la existencia de ese lugar, te da muchas ganas de conocerte a ti. Y uno de mis grandes lemas, que yo siempre lo comparto, porque de verdad yo tengo un amor por las personas, a veces se me hace complicado no tenerlo con personas que de cierta forma no han tenido ciertas actitudes conmigo, buenas, pero se me complica llegar a ese punto de odio, porque si yo odio a los humanos, automáticamente me odio a mí misma y no quiero. Es lo último que quiero. Y yo creo que mientras más nos conocemos, más conocemos al mundo. Y mientras más conocemos al mundo, mejor nos sabemos mover dentro de él. Yo simplemente he buscado conocerme a través del mundo, observarme, permitirme aceptar cosas que no me gustan, que rechazo en otros, pero en mi imperfección como humana, tengo que aceptarlas para yo aprender a vincularme mejor conmigo, por ende, mejor con lo de afuera y entrar como en ese ciclo. Y en parte de eso, yo en su momento tuve una agencia de marketing, pero yo un día que estaba, porque yo después de Buenos Aires al año me fui a Barcelona, porque yo decía, yo quiero ganar en euros. Yo estoy ganando en dólares, estoy ganando en pesos argentinos, yo quiero ganar en euros, porque tengo como esa parte muy de ambición, pero vamos a decirle de grandeza en esa área empresarial que me divierte. Me divierte ver los números como cálculos. Yo creo que esa es la parte de arquitecta, de ver los cálculos como, qué divertido. Y yo me fui a Barcelona, España, y yo llegué desde Buenos Aires. Lo mismo. ¿Dónde quiero llegar?
qué equipo puedo armar y mandé este mensaje, mira, sabes que voy a llegar y tal, y quisiera conocer a un fotógrafo porque me gustaría agarrar clientes de esto. Y yo siempre les hablo muy de mi propósito. Por ejemplo, con Dicha, que ya te voy a comentar bien, pero Dicha, que es mi empresa nueva, Dicha es para recordarle a las personas quiénes son, para qué estás hecho. O sea, ya tienes todo, simplemente necesitas recordarlo, aplicar eso en tu proyecto para que le dé dirección a tu proyecto, para que tu oferta sea auténtica, innovadora, porque nadie va a tener la misma perspectiva que tú, va a tener tu historia. Y en ese momento, la parte de producto se maneja muy bien y aparte de que es tu filosofía y como líder la puedes llevar a tu cultura interna y ya no, entonces ya no tienes empleados, sino que tienes una tribu de personas que sienten que pertenecen a eso, poniendo toda la parte productiva en su lugar. Con esto, tú generas muchas conexiones y hay mucha gente que quiere venir a ti porque le parece algo con lo cual conectar, hay algo con lo cual conectar. Yo mis proyectos cuando los hablo desde ese lugar, desde el propósito y luego te digo, hey, se trata de esto y esto. Y bueno, yo llegué a Barcelona antes de llegar, mandé, mira, yo quiero hacer quiero esto y lo otro, y yo llegué y ya tenía mi equipito. Y yo al día siguiente fui a un networking y hablaba en inglés. Yo todavía no hablaba muy bien inglés, pero yo decía, yo voy a poder, yo voy a poder. Y en ese momento, no sé, tenía como 24, 23, 24, algo así. Y armé todo eso. Y un día me quedo así como, acaba de cerrar un cliente y me había costado cerrar el cliente. No había sido sencillo cerrarlo. O sea, yo he ayudado a personas que tienen 60 años y que quieren emprender y quieren llevar sus marcas adelante, como a personas que tienen 17 años. Siempre lo que busco es que estas personas de verdad se lo quieran tomar en serio, lo vean algo como el proyecto de su vida, porque tú sabes todos los obstáculos que hay y todo lo que uno pasa para llevar algo en grande. Y tienes que conectar mucho con eso para llevarlo adelante y tú como líder estar tan inspirado que te pongas creativo porque al final eres quien estás liderando eso. Y lo que hagas es acompañar a estas personas a poder trascender, a que eso sea posible y a que sea de la forma más cercana como lo imaginaron, pero también desde la lógica entender por qué una marca se maneja de una forma u otra y cómo es que se logra generar relaciones y que sea valioso para las personas, para que las personas te elijan, ¿no? Como me tomo el espacio de hacer eso, simplemente como decirte como, no, mira, vamos a hacer esto y esto y son tanto la inversión, no, o sea, me importa que tú tengas claridad para que también la decisión que tomes la tomes bien. Eso hace que el vínculo laboral sea mejor y que sean más posibles las cosas. Entonces, hay veces que no es tan sencillo, ¿sabes? Cuando una persona está muy cerrada. Y esta persona estaba muy cerrada, pero al final decidió creer, confiar e ir adelante. Cuando yo voy camino a la casa, yo llamo a mi mamá. Le digo, mamá, acabo de cerrar el primer cliente en España. Ha pasado un mes. Va a pagar lo que yo quería. Todo parece súper bien, pero yo no soy feliz, literal, yo no soy feliz. Y me costó y me dolió, pero decidí por ese momento cerrar la agencia, porque literalmente no me estaba proyectando. Y es una decisión que muchas personas la pueden ver como Rosa, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué hiciste eso? Pero en ese momento yo me permití, como profesional independiente, experimentar nuevas cosas que no había experimentado. Me saqué una certificación, o sea, yo seguí trabajando con las marcas, pero de forma individual, más como participando en proyectos, y eso me permitió participar en proyectos que con toda una agencia no hubiese podido, porque no daba para eso, ¿no? Y me saqué una certificación de coach ontológico y me certifiqué, me gradué y soy coach ontológico. Empecé a irme a fondo en branding, a entender qué es el branding, que no es que visualmente las cosas se vean bonitas. No, o sea, las marcas no son un concurso de belleza, se tienen que sentir. Y ahí, de nuevo, en arquitectura me enseñaron algo que primero la función y luego la forma, lo mismo. Primero la función, cómo se tiene que sentir, qué se tiene que transmitir y luego eso es lo que le da la forma. Y el branding es muy profundo porque el branding es ir a profundidad, pero traer a la brevedad y que sea muy claro para que todo tenga coherencia, para que todo tenga un sentido, que todo tenga un para qué y así tú veas una identidad o veas una esencia o veas algo, o sea, es fuerte, o sea, es poderoso, es algo que
se siente, no que se ve, sino que se siente. Y yo empecé a profundizar en eso, luego pasaron cosas como tuve un colapso mental por trastorno de ansiedad y fue a tal punto de que yo no pude seguir trabajando. O sea, eso fue lo que me indicaron, que no podía seguir trabajando. Y eso para mí fue un golpe bajo. Me tuve que venir a Venezuela, en este momento estoy en mi país, para estar con mi familia y poderme recuperar. Y en ese momento empecé a ir al gimnasio. O sea, yo recomiendo demasiado porque hoy en día hay muchas personas con ansiedad, con depresión, con estrés agudo o con esa sensación de poco sentido. Como que no le encuentras sentido a tu vida y se te quita como que la fe o la esperanza de seguir dándolo todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo recomiendo demasiado y que a mí me sirvió es ponte a entrenar. Ponte a entrenar, que todo lo que sucede cuando uno está entrenando, sobre todo cuando estás haciendo levantamiento de pesas, el cuerpo químicamente se comporta de una forma y eso te ayuda a la claridad mental, eso te ayuda al equilibrio emocional, eso te ayuda a lo físico. Te miras en el espejo y es como me estoy muriendo, pero me estoy viendo como que voy para adelante. Me estoy viendo que me encanto. Y eso ayuda, todas esas cosas ayudan. Duré mucho tiempo súper metida en el gimnasio y lo recomiendo demasiado, sea el gimnasio, sea otra cosa. Y luego, yo me quedé pensando como, ¿cómo puedo volver a tener sentido en la vida? Y dije, tengo que hacer algo que me inspire tanto, que así ya no tenga fe o lo que sea, eso me mueva a que yo lo quiera lograr. Hay cosas que yo quiero darle a mi papá, que yo me imagino ese día, y me imagino sus ojos, o sea, su mirada, su sonrisa, me imagino esas cosas y yo quiero vivir ese día. Yo quiero literalmente ahí cosas de mi familia, hay cosas de mis amistades, hay cosas de mí misma. Que yo simplemente cierro los ojos, imagino lo que sentiría y ya lo y ya lo siento en el momento. Digo, yo lo quiero ver hecho realidad. Y dije, ¿qué es eso tan grande? Y volví a lo mismo. Esto, ¿cómo lo puedo hacer? Listo, tengo que tener un proyecto y en este proyecto, ¿qué es lo que tengo? Soy buenísima no solamente ayudando a marcas a crecer, sino a los líderes a despertar conciencia, a que, hey, yo soy esto y yo puedo esto, y a que se den cuenta de que su misma historia está develado su propósito, el que buscan tanto, está en su misma historia. Y que metiendo eso en una marca, es que tienes tremenda marca. O sea, no hay algo que pueda más con algo tan auténtico y que tú estés conectando con eso. O sea, no hay nada más poderoso que tu poder de crear auténtico tuyo. Y yo dije, listo, pero esta vez no lo quiero hacer tipo agencia, de que ayudo a personas y se le hace esto. No, no, yo no quiero ayudarte a crecer, yo quiero crecer contigo. Y dije, listo, voy a armar un consorcio de marcas de personas que lo que voy a hacer es activarle la parte visionaria. En 3 meses vamos a preparar todo para que la marca pueda crecer hacia donde quieras, metiendo la facturación. Pues si tú tienes un número de yo quiero facturar 50.000. Ah, ¿eso es coherente? Sí, es coherente porque estoy en 20.000, ponele, y tengo estas cosas de que, ok, podemos sacar cálculos y llegar. Listo, ¿qué se tiene que hacer? Ah, se tiene que hacer esto y esto. Ok, ¿cómo te arma el equipo? Por eso hago yo ahora. ¿Cómo te arma el equipo? Que conecten contigo y con lo que tú estás representando, con lo que quieres representar y que ellos sientan que eso también les representa. Y armamos todo eso. Luego de esos 3 meses, que ya se logró con una chica de Ciudad de México que facturaba $1,500, pasar a facturar $13,000, y como siempre le mantuve muy firme, el dinero no es el fin último, es el medio para el fin último. ¿Para qué quieres facturar eso? O sea, ¿en qué va a significar que tú factures eso? ¿En qué te va a transformar la vida? Y como desde el primer momento lo tenía claro, eso fue lo que hizo. Y el momento que ella me dijo, Ro, se me está transformando la vida. O sea, yo jamás pensé que esto iba a pasar en mi vida. Es como estar sintiendo dicha. Por eso mi empresa se llama Dicha. Y en ese momento que hayan pasado esos 3 meses, ya tú tienes todo para que tú sigas adelante. O sea, aquí no hay apego, no tienes que estar conmigo por siempre. Pero si tú quieres seguir construyendo conmigo y crecer en conjunto y construir en conjunto, vamos a porcentaje. Y si vamos a porcentaje, yo lo voy a dar todo, porque me fascinan los proyectos. Me encanta ver cómo no solamente a través de mí puede impactar vidas, sino a través de líderes visionarios. Y así se puede crear una comunidad donde hay varios que hayan llegado a ese punto, donde esté trabajando en sociedad estratégica a porcentaje con Dicha. Y ¿sabes qué pienso yo? Uno solo no puede llegar a mucho, porque esta mentecita es lo primero que te frena.
Pero si tú estás con las personas que están en la misma que tú, tienen los mismos valores que tú, quieren despertarlos en colaboración, se llega muy lejos. Y yo me he propuesto algo que no sé si es fantasioso o no, no me importa, esto es una sola vida, yo lo voy a intentar. Y no es lo mismo el mercado como es ahora tan competitivo a que sea colaborativo. Yo creo que en colaboración se puede llegar lejos, pero cuando uno consigue su tribu, cuando uno consigue su manada. Y de eso va mucho dicha, de que llegues al punto donde puedas permitirte la unión y como dije al principio, mientras más me conozco, más conozco el mundo. Mientras más conozco el mundo, más me sé mover dentro de él. Y una de las cosas es las relaciones y los vínculos. Yo de aquí llamo más vínculos. Cuando tú te vinculas bien con los demás, te vinculas bien contigo mismo. Puede parecer muy simple, pero es demasiado clave para uno crecer. Fue una maestría esta hora. Realmente topaste tantos puntos con tanta claridad. O sea, realmente creo que este es uno de los episodios que vale la pena volver a escuchar, volver a profundizar, porque tu experiencia demuestra que no tienes límite, que no importa lo que sucede, puedes seguir adelante. Y me llevo esa que en verdad tienes una claridad absoluta de cómo se llega de 0 a 1, que es el nuevo, esta es de la primera vez que voy a contar, pero cambié el nombre del podcast, de pensé que sabía a 0 a 1, porque estas son estas historias que vas de cero y sentirte creador y realmente a 1. Y esa, cuando divide 1/0 igual a infinito, que es el nombre de mi empresa. Así que creo que fue un excelente podcast para anunciar esto, porque creo que lo que enseñaste fue transformador. Así que quiero agradecerte nuevamente por haber venido. Gracias a ti por darme el espacio de poder estar aquí. Hay muchas cosas que luego, si quienes están viendo, pueden pasarse por mis redes, porque hay muchas cosas que estoy creando, tanto para la persona que no sabe por dónde empezar, el primer paso, ese 0 a 1, cómo darlo, que no tiene ni idea de todo este mundo digital, o tienen muchas ideas, no saben cómo llevarlas a cabo, como la persona que está un poco más adelante. Creo que tenemos que escuchar, tenemos que sentir mucho amor por el otro, y esa es la manera de que nos podemos amar a nosotros mismos y podemos crear. Y que haya tenido este espacio contigo y que haya podido expresar estas cosas y sentirme cómoda de hacerlo contigo, lo agradezco muchísimo porque esto puede ser una lucecita para cualquier persona y eso es lo que a mí me da dicha en la vida. Totalmente. Yo aprendí, yo tengo que aplicar, yo creo que tienes bastante por delante y ojalá podamos seguir en contacto, hacer otro podcast Sí, más seguro. adelante, profundizar, porque sé que tu historia ahora con dicha parece que está despegando de otras maneras y quién sabe dónde te lleva esta aventura. Sí, sí, yo súper abierta, yo amo conversar, sobre todo cuando son conversaciones que abren posibilidades, así que súper en apertura a que mantengamos el contacto, a que salgan otros podcasts o que salgan cosas que les sirvan a las personas. Súper. Gracias nuevamente.